La portadora de la palabra es la pastora Anaxi de Pérez. Gloria al Señor, un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Dele más fuerte al Señor. Dele más fuerte. Dele mucho más fuerte al Señor. Que esas palmas ministren al Padre para que esta noche, ¿verdad?, sea usted ministrado. Amén. Gloria a Dios. Es una palabra de revelación que traigo esta noche a sus vidas. Amén. Una palabra que el Señor me dio antes de los 12 cultos, ¿verdad? Estando yo en mi cuarto, estaba yo en mi cuarto sentada y le hacía unas preguntas al Padre y Él me respondía. Y una de las preguntas que yo le hacía y le decía: Señor, yo quisiera que me explicaras eso del tiempo de Dios. Mucha gente habla de este tema o dicen mucha gente, pues es que no estoy en el tiempo de Dios. Y yo le pedí al Señor, ¿verdad?, ese día que estaba sentada pues en mi cuarto, que me dijese pues cómo eso era del tiempo de Dios. Amén. Y Él me llevaba a un versículo, ¿verdad?, de la palabra, y me mostraba cuándo es el tiempo de nosotros para con Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos cuando uno quiere el tiempo, ¿verdad?, con el Señor. Mas sin embargo el Señor me mostraba ese día cuándo era el tiempo, ¿verdad?, con el Señor. Amén. Entonces vamos a ir a Hechos 9. Amén. Hechos 9. Vamos a leer, ¿verdad?, un pasaje que muchos conocemos Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso, verdad? Hoy todos lo conocemos como Pablo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, apóstol de apóstoles. Amén. Y vamos a la lectura en el nombre del Padre, ¿verdad?, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por esta maravillosa palabra de revelación, ¿verdad? Que Dios hoy quiere esta noche compartir con ustedes, ¿verdad? Y el tema titulado es Operando bajo la voluntad de Dios. Amén. Operando bajo la voluntad de Dios. Y en eso que yo estaba en el cuarto y le preguntaba al Señor sobre el tiempo de Él para con nuestras vidas, Él me mandaba a este pasaje bíblico y me decía: ¿tú ¿sabes cuál es mi tiempo? Mi tiempo es en el momento en que yo te visito. Amén. Mi tiempo es el momento en que tú a mí me conoces, que yo me acerco a ti. Amén. Porque es el Señor el que se acerca a la vida de nosotros. No nosotros a Él, sino Él a nosotros. Muchas veces con cuerdas de amor. Amén. Muchas veces, ¿verdad? Estamos allí. ¿Por qué con cuerda de amor? Porque muchas veces nosotros somos, ¿verdad?, lo que nos desviamos del camino, pero Él nos trae en momentos que estamos abatidos, en momentos que estamos desesperados. Él nos trae hacia Él. Y mucha gente dice: no, pero es que yo vine a Cristo porque tenía muchos problemas. Pues te trajo con cuerdas de amor. No te habías ido y no te habías ido para el infierno. Amén. Porque es lo principal, ¿verdad? ¿Sí o no? Es con cuerdas de amor que te trae el Padre. Y Él me decía: ¿sabes? Saulo tuvo un encuentro conmigo. Saulo en ese momento tuvo un encuentro con el Padre. Y cuando él tiene un encuentro, dice que él queda ciego. ¿Cuántos de nosotros no venimos a los pies del Señor ciego, con ataduras? Amén. Venimos llenos de religiosidad, venimos llenos de idolatría, venimos llenos, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra y de la falta de conocimiento de lo que es autoridad. Amén. Y todo eso nosotros venimos. Y dice que cuando le impusieron las manos, ¿verdad?, a Saulo de Tarso, dice que se le cayeron unas escamas. Amén. Pues cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, un velo se quita de los ojos de nosotros y podemos ver la luz que es la palabra de Dios, y podemos tener el entendimiento que una vez no lo tuvimos y vivíamos cautivo. Amén. Pues el Señor me mostraba: ¿sabes cuál es mi tiempo? Pues dile a mi pueblo, aquel que se pregunta: no estoy en mi tiempo. Pues el tiempo del Señor es en el momento en que tú conoces a Dios. Amén. En el momento en que tú vienes y tienes un encuentro con el Padre, ese es el tiempo de Dios. Pues ese fue el tiempo de Saulo de Tarso. Amén. Dice que cuando Saulo se cayó del caballo, ¿verdad?, se cayó, ¡pras!, una luz, ¿verdad?, venía y él cayó. Claro que se tuvo que haber golpeado. Amén. Tuvo que haberse dado su buen golpe, porque él no se esperaba. Él no esperaba un encuentro con el Señor. Amén.
Y tuvo que haberse dado ese golpe cuando él cayó. ¿Verdad? Que el Señor, ¿verdad?, lo tomó en sus manos. ¿Para qué? Para ser un hombre grande. Amén. Entonces muchas veces nos preguntamos: Señor, no estoy en tu tiempo, no es mi tiempo. Pues para Saulo de Tarso era el tiempo de Dios, un tiempo en donde él se cayó, pero tuvo 3 días, amados hermanos, creyéndole al Señor que su vista iba a ser curada. Amén. Pues en el instante que conocemos al Señor, cosas en la vida de nosotros van a suceder para ganancia. Van a suceder para que nosotros aprendamos a tener fe. Y eso fue lo que pasó con Saulo. Amén. Saulo, en el instante que conoce al Señor, comienza a tener fe. Amén. Porque él crea esa voz que le está diciendo, ¿verdad?, que vaya hacia el lugar donde lo envían. Y que de ahí, ¿verdad?, él sea obediente. Amén. Y podemos decir que también, ¿verdad?, fue obediente a lo que le dijeron. Creyó a lo que la voz que él escuchó. Amén. Y muchas veces escuchamos aquí la voz, ¿verdad?, de algún profeta, de algún líder que nos está diciendo: pues Dios te quiere llevar a un lugar. Y usted dice: pues no es mi tiempo no ha llegado. Pues para llegar a ese lugar estás en el tiempo de Dios, porque para poder ir allá tienes que tener fe, tienes que tener mansedumbre, tienes que tener paciencia. Amén. Pues que Saulo fue, lo conoció y no sucedió nada. Pues no, sí sucedió en su vida. Pues Saulo sucedió en su vida. Amén. Sucedió. Se cayó 3 días sin ver. Y muchas veces cuando llegamos a los pies del Señor decimos: ay, Señor, pero mira cómo estoy. Pero mira mi situación económica, o mi situación con mi hijo. Pues es el tiempo que el Señor te ha traído para que tú clames, para que tú ores, para que aprendas, ¿verdad?, a creerle al Señor, a que el Señor es nuestro Dios poderoso. Y a mí me impactaba cuando el Señor trataba conmigo y me decía pues que Saulo de Tarso, al momento que conoce de él, ese era el tiempo de Dios para con Saulo. Desde ese momento arranca nuestro tiempo con Dios. Amén. Nuestro tiempo con el Padre, un tiempo en donde Él nos va a purificar como el oro y la plata. ¿Y cómo es eso de que purifica el oro y la plata? Pues viendo en el internet, un día me topé con una reflexión que decía que unas mujeres, amén, estaban en oración y Dios les decía del oro y la plata. Y ellas fueron, ¿verdad?, a ver cómo se purificaba el oro y la plata, porque ellas querían aprender sobre esto. Y ellas se sentaron con el jornalero a ver cómo se purificaba eso, el oro y la plata. Pues igual que la vasija, el hornalero se sienta, ¿verdad?, y con sus manos va tallando y va tallando. Si el jornalero, ¿verdad?, quita la mirada, amén, del jarro o de la plata o del oro, ¿qué va a suceder? Le sale una chumbita por aquí, ¿verdad? Le pone un dedo donde no es y tiene que volver a hacerlo. Y muchas veces en la vida de nosotros estamos de esta manera. Decimos: pues el Señor ya dejó de verme, el Señor ya no está conmigo. Pero déjame decirte esta noche que si el Señor quita la mirada de ti, pues puedes destruirte. Amén. Porque el Señor aún tiene la mirada puesta en ti, porque si Él la quita, tú eres destruido. Dios tiene la mirada en sus hijos. Pues si continuaba la mujer explicando cómo se purificaba el oro y la plata.
Y en eso estaba el hombre y lo metían por un fuego fuerte, un fuego que quemaba. Y muchas veces nosotros estamos pasando por ese fuego y queremos salir huyendo, queremos irnos de la iglesia porque no aguantamos y decimos esto no es para mí, y queremos salir huyendo. Pues usted quiere ser purificado, ¿verdad? Como el oro y la plata. ¿Quiere usted operar bajo la voluntad de Dios? Pues tenemos que dejarnos igual, ¿verdad? Como aquel oro y como aquella plata. Y por último, las mujeres le decían al jornalero: ¿sabe? ¿Y cómo tú sabes que eso ya está listo? Y él le decía: pues cuando yo vea mi imagen reflejada en él. Amén. Pues el Señor no va a descansar hasta que vea su imagen reflejada en usted. Amén. Hasta que no la vea, ahí usted va a estar purificándose. Y en el purificarse, pues es el tiempo del Padre. Porque hubo un tiempo en donde usted no estaba. Para los que no nacieron en el Evangelio, y para los que nacieron y un día se fueron y hoy están para la gloria de Dios. Amén. Pues cuando estaba en el mundo, pues tenía una venda. Y me habían enseñado mucha religiosidad y mucho amor a lo que no debía. Pues también a mí me habían enseñado a que la autoridad muchas veces pues es mamá. Amén. Papá dice algo, pero mamá, mi hermano, azota ahí y listo. Amén. Y tú vienes con todo eso. Y vienes creyendo en tantas cosas. Pero cuando tú vienes aquí, estas escamas se te van de tus ojos. Porque entonces la palabra comienza a operar. Y recuerdo, ¿verdad? Que cuando yo llegué, amén, tenía mis cuñadas que me hablaban, las tías de mi esposo y otras personas que oraban por mí. Mi esposo había llegado primero y ellas oraban y clamaban. Y oraban y clamaban, hermanos, para que yo pudiera conocer del Señor. Yo no sé si tú estás orando por aquel hijo, por aquel hermano, por aquel esposo. Lo que sí te puedo decir, que la gloria y la honra de Dios se da a la medida que nosotros creemos que estamos en el tiempo de Dios. Amén. Y si le creemos al Padre, todo va a ser posible. Pues miren, han hablado de todo tipo de palabra estos 12 días. Ustedes han sido llenos de palabra. Amén. Pero esta noche el Señor quiere determinaciones. Amén. El Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, operemos bajo la voluntad de Él. Pero para operar bajo la voluntad del Padre, tenemos que estar claro que estamos en el tiempo de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque mientras oraban por mí durante un año, me invitaban a la célula y me decían los jueves a las 5 de la tarde, y yo nada más me reía, hermano. Será lo único que hacía. Y me reía porque había una religiosidad en mí. Amén. Había una religiosidad que no me dejaba conocer del Cristo de la gloria. Pero cuando hay personas, amén, que oran, ¿verdad?, que están bajo la voluntad de Dios y se someten en oración, doblan rodilla, algo sucede en el hermano, algo sucede en su padre, algo sucede en aquel que en este lugar no está. Amén. Algo sucede en nuestras vidas. Pues sí sucedió. Recuerdo que un día mi hermana, ¿verdad?, la tía de mi esposo, un día me dice: dame el bote. Hasta Chepi que se acuerda. Y ella me da el bote. Y en conversar yo le decía que yo también tenía tratos con Dios, hermano. Amén. Porque sencilla y llanamente no era
de las que solo iba una vez a la iglesia, no. Cuando estaba en el mundo, y quiero hablarles para que usted vea que lo que está haciendo las personas que no están en este lugar y son familia suya, es porque Dios está tratando con ellos. Y cuando yo estaba en el mundo, yo pertenecía a diferentes grupos dentro de la iglesia católica. Amén. Pertenecía a grupos donde íbamos a orar por los enfermos. Amén. Pues Dios en ese lugar me estaba preparando para tener compromisos con Él. Pues si tú has visto que ellos allá están trabajando de otra manera, pues Dios es el que está operando en sus vidas. Amén. Porque cuando yo llegué a este lugar, ya yo llegué conociendo el compromiso. Amén. Tal vez mi esposo decía, ay, esta mujer cada día más metía. Pues Dios estaba trabajando conmigo. Y recuerdo que ella me lleva hacia la iglesia que estaba allá en el otro lado. Y en el conversar ella hace la oración de fe. Y ahí se rompe algo en mi vida. Amén. Ahí se rompió toda religiosidad. Amén. Toda religiosidad se rompió. Amén. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el poderoso. Y la honra y la gloria es de Él. Amén. Mientras usted clame, mientras usted ayune, algo va a suceder. Amén. Algo va a suceder en sus vidas. Pero tenemos que caminar bajo su voluntad. Y su voluntad es que nos quiere ver como gentes de ayuno, de oración. Amén. Gente que vaya a ser discípulos. Id y a ser discípulos. Y recuerdo claramente aquel día que estando en mi casa, en mi cuarto, entra algo por mi cuarto. Amén. Y me levanta. Y ese día me dice, célula, 5 de la tarde, jueves, ve. Y cuando yo me levanté, amado hermano, no recuerdo cómo yo llegué a ese lugar. Amén. Yo no lo sé, amado hermano. Yo no sé cómo yo llegué, pero yo lo que sé es que el Espíritu Santo me llevó a ese lugar. Amén. Porque mientras nosotros no estemos discutiendo con aquellas personas, si no estemos clamando por aquellas personas, algo sucede. Amén. Y recuerdo que llegando a ese lugar, no sé, las expectativas, después mi cuñada me decía, nosotros teníamos algunas expectativas que tal vez tú llegabas a comparar, a ver cómo era eso tú allá, yo acá y todo lo demás. Amén. Ella me decía un día y yo me impactaban, ¿saben por qué? Porque yo a ese lugar, amado hermano, llegué con el poder de Dios. Yo llegué, amados hermanos, con la unción del Espíritu Santo, porque desde ese día, amado hermano, mi vida cambió. Amén. Desde ese día yo iba tomada del Espíritu Santo, porque el Señor hace la obra cuando caminamos bajo su voluntad. Yo llegué tomada ese día. Pues desde ese día no falté más, amén, a la célula. Y al día siguiente quería montar a todas las mujeres en mi carro, a las que yo conocía, a las amiguitas pío pío como uno le dice, a esas amiguitas que andan por ahí con uno. Me parecía montarlas porque yo no sé, pero yo había conocido de algo hermoso ese día, amén, algo que había impactado mi vida, amén, algo que era un amor ese día. Y me parecía montarlas y llevarlas y que ellas pudieran sentir lo que yo había sentido aquel día. Pues me hablaron del diezmo y comencé a diezmar con 10 centavos. Y luego mi Señor fue aumentando, amén, el diezmo. Y por causa de esos 10 centavos recuerdo que yo había salido, ¿verdad?, de mi trabajo. Y antes, en el tiempo de antes, cuando tú salías de tu trabajo, a ti no te pagaban vacaciones. Eso no existía. No te pagaban vacaciones, no te pagaban nada. O sea, te despidieron para la casa.
¿verdad? En lo que es la parte del gobierno, amén. Y recuerdo que nos mandaron para la causa. Y yo la verdad sí necesitaba, ¿verdad?, que me dieran una platita extra. Tenía que terminar de pagar mi carro, amén. Pero cuando el Señor impactó mi vida y yo comencé a caminar, la gloria de Dios yo comencé a verla. Porque por causa, ¿verdad?, de que el Señor quería mostrar su poder, aunque nosotros muchas veces no lo merecemos, amén, pero Él quiere mostrar su poder en la vida de nosotros. Él quiere demostrar cuánto nos ama y cuánto se cumple la palabra en nuestras vidas. Recuerdo que me llaman de la institución y me dicen: ¿sabes, Ana? Te pagaron tus vacaciones. Y eran unos $800 en aquel entonces. Y cuando ellos me dicen eso, yo dije que sí, sí, pero nada más le pagaron a unos cuantos. Amén. Por causa de esto, unos cuantos también entraron. Y cuando yo pregunté por esos cuantos, eran cristianos también. Amén. Pues esa era la honra y la gloria de Dios cuando nosotros operamos bajo el poder de Dios. Amén. Cuando queremos que Dios trate con nosotros. Pues, y me impactaba cuando el Señor me hablaba de Pablo, me hablaba de aquel apóstol. Sí, él tuvo automáticamente un encuentro y ese era mi tiempo de que aprendiera a tener fe, mi tiempo de que aprendiera a escuchar. Amén. Mi tiempo de quitar muchas veces el velo. Y muchas veces el tiempo del Señor para que usted le adore y le alabe. Amén. Muchas veces nos quedamos ahí, cuando alabamos a Dios, nos quedamos ahí sentados en la silla mirando cómo se alaba a Dios. Pero la palabra en Éxodo habla, amados hermanos, que cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, amén, al pueblo de Israel, perdón, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, era para que le adoraran y le alabaran, amén. Yo no sé cuántos, amén, muchas veces se sientan en ese lugar. Déjame decirte que estás atado con ese rey de Egipto, amén, que no te deja que le alabes a Dios, que no te deja que tú avances y en medio de la alabanza el Señor trate contigo. Amén. Muchas veces el Señor trataba conmigo en medio de la alabanza. Cuando yo le danzaba, le alababa al Señor, amén. Cuando yo cierro mis ojitos ahí adelante, amén, y yo levanto mis manos y cierro mis ojos, el Señor muchas veces está tratando conmigo, me está corrigiendo, amén. Me está corrigiendo porque sabemos que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que corregir. Porque muchas veces tenemos mucho amor para con los nuestros. Y muchas veces no hacemos las cosas bien y no corregimos bien. Por el amor que tenemos y nos dejamos llevar muchas veces por la carne. Y es cuando Dios comienza a tratar contigo, ¿verdad? Dios comienza muchas veces, ¿verdad?, a mostrarse, a ponerte visiones. Pero es cuando nosotros le alabamos y le adoramos. Amén. Porque al Señor le encanta. Si no, el pueblo de Israel hubiese estado allá. Y dice que el rey de Egipto decía: pues salgan los hombres, las mujeres y el dinero se quedan acá en Egipto, se quedan esclavos. Y muchas veces el dinero suyo está esclavo en ese lugar. Pues Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos conocedores de la palabra y que nosotros ejecutemos esa palabra en sus vidas, en nuestras vidas. Tal vez yo era nueva y no muy conocedora de la palabra, pero el Señor estaba tratando conmigo. Amén. El Señor estaba tratando conmigo. El Señor comenzó a tratar. Pues ahí comenzaba a llevar a aquellas mujeres que yo conocía. Yo quería que ellas también sintieran lo que yo sentía. Y muchas veces decimos, claro, para ir y hacer discípulos tenemos que estar preparados.
Porque aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ir a una academia. Y muchas veces nos vamos a un encuentro y decimos, no, es que tal vez no es mi tiempo. Tal vez no es mi tiempo de que yo me forme en una academia. Pues déjame decirte que el día de mañana no está prometido para nadie. Amén. Nadie le ha dicho que su día está prometido para el día siguiente. Amén. Usted no sabe. Y cuando no nos determinamos y no caminamos bajo la voluntad de Dios, no operamos, no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y queremos entonces venir, qué rico poder escuchar, ¿verdad? Aquellos cultos, podemos escuchar aquello santo, sobrenatural en la vida de nosotros. Y queremos disfrutar de todo eso. Pero Dios quiere que nosotros nos determinemos y que sepamos que en este momento usted está en el tiempo de Dios. Amén. En el tiempo en donde usted va a ser purificado, en donde usted va a crecer en fe, usted va a crecer en esa paciencia, en esa mansedumbre, en esa bonanza, soportados unos a otros. Muchas veces en medio del servicio no soportamos los errores de otros. Amén. Y tal vez el Señor pone situaciones para ver tu corazón, porque quiere formarte, porque quiere que tú, ¿verdad?, operes bajo su voluntad y Él pueda ver en ti la imagen, ¿verdad?, de Él. Y esto pasa, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y comenzamos a cuestionar muchas veces. Y comenzamos a decir y a hablar muchas veces de aquel hermano. Y no operamos bajo la voluntad de Dios. Nos sentamos a mirar qué hacen las personas que no están bien en un momento dado, que todavía no han cambiado. Y comenzamos a decir, mira, fulano se fue para allá, para la cantina, yo lo vi. Y comienza usted a operar bajo la voluntad de Satanás, porque comienza usted a ser juez de aquel hermano. Y el único juez va a ser nuestro Dios. Satanás, déjeme decirle que quiso hacer eso mismo. Allá en el cielo quiso ser juez. Y cuando nosotros comenzamos a operar siendo jueces de nuestros hermanos, operamos bajo la voluntad de Satanás. Amén. Operamos bajo esa voluntad. Y Dios no quiere. Dios quiere que toda esa palabra que hemos recibido caminemos bajo su voluntad. Entendamos que estamos en su tiempo, pero que Él necesita de hombres y de mujeres que cuando alguien se acerca, amén, a decirle un bochinche de un hermano, amén, se pueda volver y decirle, ve, Satanás, cállate. Amén. Cuando tú quieras ver el error de aquel hermano, acuérdate que no operas bajo la voluntad de Dios. Y comenzamos entonces a ver a aquel hermano, porque se paró acá adelante, pues no es perfecto en tal área, y le buscamos lo más mínimo aquella área. Pues si estamos en este lugar es porque Dios nos está ayudando a perfeccionarnos. Amén. Dios nos está ayudando a perfeccionarnos. No es que yo me paro aquí y ya Dios me perfeccionó. Dios no, ¿verdad? Dios está operando para perfeccionarnos. Amén. Dios nos va perfeccionando. Pues yo no vine a los pies de Cristo y el Señor me puso una aureola, o se la puso allá a la hermana Nayansi, o se la puso allá al otro hermano. No, Señor, caminamos. Amén. Dios nos enseña, Dios nos hace, ¿verdad? Dios es el que nos forma, y nos forma cuando vemos, ¿verdad?, que el Señor nos habla a nuestras vidas primero. Porque Dios quiere hablarnos a nuestras vidas primero, que muchas veces no hacemos caso y ¡pau!, ¿verdad?, nos damos duro, porque Él quiere apartarnos de los hoyos, quiere apartarnos de los huecos profundos. Pero nosotros nos vamos ahí, ¿verdad?, y nos metemos bajo otra voluntad y no operamos bajo la voluntad de Dios.
porque creemos que no estamos. Porque yo he escuchado a mucha gente que de repente me dice, pues siervo, usted sabe, ¿verdad? Conversando con la confianza, ¿verdad?, que la persona tiene hacia mí, ¿verdad? Y con el deseo de que yo le pueda, ¿verdad?, hablar, motivar, ¿verdad?, porque me lo permite. Me acerco y conversan conmigo, y ya que me lo permiten, un hermano se acercaba y me decía, sabes, no he abierto célula, ya fui formado, fui a reencuentro, fui a caminando en santidad, pero tú sabes que estoy esperando el tiempo de Dios para abrir célula. Amén. Pues déjame decirte que ya tú estás en el tiempo de Dios, porque ya tú has sido formado, porque ya tú has ido nuevamente a un reencuentro en donde te han lanzado para ser ese discipulado. Amén. No puedes esperar que Dios te hable y te diga, es mi tiempo de que salgas, cuando la palabra de Dios está clara, te habla y te dice, los apóstoles fueron formados por 3 años y fueron lanzados. Amén. No puedes estar esperando que Dios te hable cuando la palabra está hablando a tu vida. Amén. Cuando la palabra te va a hablar, pues la palabra es la verdad. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Su palabra no pasará. Y nos quedamos esperando el tiempo de Dios. Y nos quedamos. Y si nos vamos, entonces, no, pues que no llegó mi tiempo. Es que el tiempo mío no llegó nunca. Pues déjame decirte que no, el tiempo tuyo está en el momento en que tú conoces a Dios y que Dios va a comenzar a formarte para darte lo que necesita dar a tu vida. Muchas veces venimos de encuentros y claro, vamos a tener a las personas que viven con nosotros cuando somos los primeros en abrir, ¿verdad?, el camino para el evangelio en un hogar, ¿verdad? Vamos a ver que en nuestro hogar vamos a tener ese conflicto con aquel esposo de que quiere decirnos que no y uno ya le enseñan de obediencia y vamos a tener todo ese conflicto. Pues es necesario que pasemos por ello. ¿Para qué? Para que doblemos rodillas. Amén. Si mi esposo no hubiese doblado rodilla, no se hubiese determinado, si la familia de mi esposo no hubiesen doblado rodillas, amén, amén, si mi esposo no hubiese estado bajo la voluntad de Dios, algo hubiese sucedido en mi vida. Tal vez me hubiese apartado de él, me hubiese buscado a alguien rapidito. Y a ver, porque Dios busca la manera de que lo conozcamos. Yo no sé cuánto tú peleas en tu casa, pero estás peleando solo. ¿Y saben por qué les digo que están peleando solos? Cuando discutimos, cuando nos acercamos a un hermano que no conoce la palabra y comenzamos a contender la palabra, pues no estamos operando bajo la voluntad de Dios. Porque el Señor nos pone a nosotros mansedumbre para que escuchemos. Y para que cuando la persona termine nosotros poder hablar y hablarle de nuestro testimonio, de lo que Cristo ha hecho en la vida de nosotros. Y muchos por ahí comienzan a decir, ay, pero hermana, usted viera que yo me le acerco a alguien y comienza a hablarme mal de la persona y que no quiere venir a la iglesia, no quiere ser evangélico porque esa persona está mal y va a la iglesia. Pues usted tiene que decirle, ¿sabes una cosa? A esa persona, ¿sabes lo que le tienes que decir? Tú sabes una cosa, yo no puedo rendir cuenta por esa persona. Lo que sí puedo decirte es que tú conoces mi vida, tú conoces mi testimonio, tú sabes cómo yo he cambiado. Pues déjame decirte, mírame, pues que es, mírame. Así es que tenemos que decirle, mira mi testimonio, yo puedo dar cuenta por mí, pero no puedo dar cuenta por otro. Amén. Porque es usted el que puede dar cuenta, pero muchas veces no damos cuenta por nosotros. Y tal vez por eso nos tenemos que quedar callados. Amén. Porque es primero por nosotros dar testimonio. Y cuando usted conoce del Señor, claro, que con tan solo, amados hermanos,
poder ser testimonio. En casa podemos hacer un discipulado y podemos que esas personas puedan llegar a los pies de Dios. Con solo quedarnos callados en el lugar donde estemos, sea el trabajo, sea la casa, sea nuestros hijos, sea nuestro esposo. Porque aunque Satanás quiera operar en la vida de nuestros esposos, el Señor siempre va a hablar y va a tener trato con ellos. Y siempre, ¿verdad?, el Señor va a estar allí mientras nosotros le sirvamos bajo su voluntad. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos claro que de este lugar sepamos, ¿verdad?, de que es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo que el Señor comenzó, ¿verdad?, con nosotros para purificarnos, para liberarnos, para quitarnos toda atadura, para quitarnos, ¿verdad?, toda rebelión. ¿Para qué también? Para liberarnos de cadenas de enfermedad, cadenas de escasez. Pues claro que es el tiempo de Dios para con la vida de nosotros. Y dice que Pablo de Saulo comenzó de unas veces a hablar del Señor. Oye, qué bueno, ¿verdad? Poder decirle a alguien que se siente al lado de nosotros: pues yo conozco de un Cristo que ha hecho esto. Mira, mi vida era así, ahora yo estoy, ¿verdad?, caminando. No significa, ¿verdad?, que vamos a llevar una aureola. Significa que vamos a reconocer cuando pecamos y nos presentamos delante de Dios humillados y pidiéndole al Padre ese perdón y tratando, ¿verdad?, de no volverlo a hacer. Y así el Señor va a tratar en la vida de nosotros. Así el Señor, amén, va a comenzar a operar. Y usted entonces va a operar bajo la voluntad de Dios. Amén. Recuerdo que en unas clases que tuvimos con unos pastores de Costa Rica, uno de los temas que hablaban era una escuela que tuvimos aquí, que estuvo el apóstol y tuvieron otros líderes, que era de Costa Rica, era como una universidad. Recuerdo que el primer tema era ministrando a Dios para que Dios te ministre. Y la gente cuando oye esto dice: ¿cómo que vamos a ministrar a Dios? Amén. Y muchas veces, ¿verdad?, no entendemos que el Señor se regocija, amén, cuando nosotros nos desprendemos en medio de una alabanza, cuando nosotros nos desprendemos, ¿verdad?, de querer hacer nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Amén. Que muchas veces queremos hacernos imágenes de lo que queremos en la vida de nosotros, cuando es la imagen de Dios que debe ser reflejada en la vida de nosotros. Amén. Y de esta manera, ¿verdad?, el Señor quiere con cada uno de ustedes tratar de que usted está en su tiempo. Pues miren, si mi esposo no hubiese estado en el tiempo, no hubiese doblado rodilla. Y recuerdo una vez que él me decía: tú sabes, y yo discutía y le decía: sí, ahora si acabaste con el matrimonio de nosotros, pues miren lo que anda en esas locuras, ¿qué es eso? Nunca había compartido ni hablado con ningún cristiano, no sabía qué era, pero sí sabían como que pues ellos allá eran diferentes, pues aparte de nosotros. Yo le decía: pero ¿por qué que todo esto yo le hablaba? Y mientras yo le podía decir, él callaba. Amén. Él no decía nada, pero él doblaba rodilla igual que su familia. Amén. Doblaban rodillas. Pues Dios quiere que nosotros doblemos rodilla por aquellos y por nosotros también. Amén. Cuando tenemos cosas que en nuestras vidas no podemos cambiar, pues doble rodilla, haga un ayuno para ser libre. Usted sabe, ¿verdad?, que los ayunos no es para hacerte un vestido. Los ayunos son para romper, ¿verdad? Amén. Para romper son los ayunos. Gloria a Dios.
Así que de esa manera también rompemos con aquellas ataduras con las cuales, ¿verdad?, no hemos sido despojados. Y usted dice, pero es que no hay manera, no cambio este carácter. Pues también tiene que determinarse y callar en muchas ocasiones. Amén. Pero es que soy muy voluble y exploto. Pues déjame decirte que Dios quiere mansedumbre, y hasta que usted no deje de explotar, amén, usted no va a dejar de pasar por lo mismo una y otra vez. Y usted se va a ver en un círculo en donde que pasa un problema y usted estalló, y vuelve, pasa otro problema y usted estalló. Pues es que no te ha dejado moldear por el Señor, para que tengas mansedumbre, paciencia, bonanza, porque esos son los frutos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, la cual Dios quiere que se reflejen en la vida de nosotros. Impactaba de Pablo que él, amados hermanos, ahí estuvo, ese día creyó. Amén. Dios tuvo un trato con Pablo. Dios ha tenido tratos en la vida de nosotros. ¿Quién no ha tenido un trato con el Señor? Pues no puede decir que no, porque está en este lugar. Ya Dios tuvo un trato contigo. Amén. No, pero es que yo nunca lo he visto, es que yo nunca lo he oído. Pues déjame decirte que con cuerdas de amor Dios te trajo y ha tenido un trato contigo, porque has cambiado, ya no eres el mismo. Amén. Porque cuando conocemos a Dios, algo sucede, tanto que la gente lo nota. Algo sucede diferente, ya no eres el mismo. Amén. Algo pasa en la vida de nosotros. Y en innumerables ocasiones el Señor nos va a pedir a nosotros que nosotros le sirvamos al Padre, que nosotros reconozcamos que tenemos un propósito aquí en la tierra. Y ese propósito es hacer ese discipulado, ir y hacer discípulos. Y que muchas veces lo podemos hacer, ¿verdad? Pero más sin embargo decimos, es que yo estoy esperando el tiempo de Dios. Pues el tiempo de Dios ya llegó a tu vida. Amén. El tiempo de Dios llegó a tu vida, y llegó para cambiarte, llegó para renovarte, llegó para darte nueva vida, y llegó para darte vida eterna. Amén. Vida eterna, que es lo que nos ofrece el Padre. Nos ofrece una vida eterna. Y queremos sentarnos con Él en esa gran cena. Amén. ¿Cuántos queremos sentarnos? Pero dice que sin santidad no vamos a ver al Señor. Y si el Señor va a estar en esa cena, definitivamente que, ¿verdad?, tenemos que estar pues en santidad. Amén. Santidad no significa que usted va a caminar con una aureola, sino que reconoce, ¿verdad?, sus errores, y usted se postra delante del Padre, ¿verdad? Y deja que el Espíritu Santo fluya, que el Espíritu Santo saque a flore, ¿verdad?, cómo está su corazón. Porque dice la palabra de Dios que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Muchos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Muchos queremos, ¿verdad?, ver esas manifestaciones del Espíritu Santo. Queremos hablar en lenguas. Pues tenemos que dejarnos del Señor. Tenemos que dejarnos y dejar a un lado muchas veces el orgullo. Que muchas veces el orgullo nos ata. Pues no, ¿yo por qué tengo que ir a pedir perdón? Si yo no fui la que me equivoqué. Pero estás herida porque te hicieron daño. Amén. Estás herida porque te hicieron daño. Muchas veces somos nosotros los que tenemos, ¿verdad?, que humillarnos. Y así muchas veces le damos, ¿verdad?, esa bofetada a Satanás. Amén. Y Dios quiere operar. Y recuerdo yo una vez, yo tengo un conocido, ¿verdad?, muy cercano a mí. Él es doctor. Y él, con el tiempo se fue metiendo algunas cosas, ¿no?, de eso, Rosacruz y todas esas cosas, ¿no? Y él estaba operando pues en ese sentido. Y estando yo en casa, amado hermanos, ¿y por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que operar bajo su voluntad.
No tenemos que dejarnos llenar los oídos de Satanás muchas veces, que nos dejamos llenar. Y recuerdo que yo estando en casa estaba lavando, él vive cerca mío, su casa está hacia lo alto, muy hermosa, muy linda, un poco más grande que la mía, mucho más grande que la mía, amén. Y él tiene una hectárea de terreno en su casa, y él iba a poner cerca toda de ciclón y adelante muy hermosa, muy linda. Y mientras yo estaba lavando, una voz me hablaba y me decía: mira para atrás y observa lo que yo hago con él. Y él estaba, ¿verdad? Yo sabía que él estaba construyendo su cerca. Y él me decía: mira cómo lo tengo. Y tú no tienes nada. Me decía: tú no tienes nada. ¿Ah? Tú no has puesto tu cerca y mira cómo yo lo tengo a él. Cuando él hablaba esto a mi vida, yo me volteé. Y lo único que yo le dije: tú sabes una cosa, tal vez no tenga esto en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que él no tiene lo que tengo yo. Lo que tengo yo se llama vida eterna, que eso me lo regaló mi padre, y mi padre murió en la cruz por mí. Déjame decírtelo, o sea, te quedas callado. Amén. Que así tenemos muchas veces que hablarle a Satanás, porque mucha de la familia de nosotros los involucra a Satanás y le dice: ¿qué tienes? ¿Ves? Vas a hacer tamales para otro, para el pastor, a ponerlos ricos. No tienes nada. Mira cómo estás y están tus hijos. Y muchas veces Satanás comienza a involucrarse, a meterte ideas y comienzas a enfriarte. Pues cuando Satanás haga eso, cuando Satanás te diga: mira cómo está tu hijo, hoy se fue, míralo, se fue y está fumando droga, se fue y tiene rebelión, pues háblele y dígale: pues sabes una cosa, Cristo murió por mi hijo. Amén. Cristo murió por mi hijo, y mientras yo doble rodilla, algo sucede en la vida de mis hijos. Algo sucede, amado hermano. Pues no te metas a criticar los hijos de los hermanos, no te metas a criticar los esposos de los hermanos, no te metas a criticar las esposas de los hermanos, porque operas bajo la voluntad de Satanás. Pues dobla rodilla por esas personas. Dobla rodilla, haz ayuno cuando veas error en un hermano. Pues Señor, yo voy a doblar rodilla por mi hermana, Señor, para que tu voluntad siempre se opere. No diciéndole los defectos a Dios, porque a Dios no le agrada. Amén, Él ya los conoce. Amén. Señor, yo oro porque tú sabes que mi hermana está haciendo esto. Eso lo conoce Dios. Amén. Eso lo conoce Dios. Porque es como decirle al Padre: Señor, lleva el control, cuando Dios ha perdido el control. Amén. Pues Dios tiene el control. El que no tenemos control somos nosotros. Amén. Dios nunca lo ha perdido. Y muchas veces le decimos eso al Padre. Wow. Amén. Pues Dios quiere que operemos bajo su voluntad. Hemos sido llenos de palabra, pero no, si mientras nosotros operamos hablando del hermano, pues estamos haciendo lo mismo que hizo Satanás. Tenemos que orar y ayunar. Tenemos que postrarnos como verdaderos hermanos. Pues la palabra dice que éramos hermanos y vivían mancomunadamente. El problema de uno era problema del otro y nos llamamos hermanos. Pero cuando alguien cae en el hospital, la familia de carne es la que los lidia y es la que los visita. Amén. Pues vaya y visítelo, ore y clame también. Si tienes el tiempecito, pues dices que es hermano. Amén. Y operamos. Amén. Y dice que queremos vivir como los antiguos. Que todo lo compartía. Y que el problema de uno era problema del otro. Amén. Y esto sucede. No vamos, pero tampoco oramos, ni clamamos para que se levante, para que se recupere,
o para que el Señor, el trato que tenga, Él pueda tener la revelación, el trato que Dios tiene con la persona. Porque también para orar debemos orar bajo la voluntad del Padre. ¿Qué Dios quiere hacer con esa persona? No es orar por orar, porque si nos metemos, ¿verdad?, en el proceso de Dios con la persona, entonces vamos a equivocarnos. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor siempre nos está diciendo, conversando. Te lo dice una persona a través de, ¿verdad?, del Señor. Uno conversa, uno sabe, ¿verdad? Y vamos a orar. ¿Qué tiene la hermana? Vamos a ponernos en comunión unos con otros, ¿verdad? Y vamos a operar. Y vamos a clamar. Y el Señor insiste diciéndome lo mismo. Amén. El Señor insiste con lo mismo y me dice: mientras la persona comience a hablar de aquel hermano, no opera bajo mi voluntad. Amén. No opera bajo mi voluntad, opera bajo la voluntad de Satanás. Y queremos jalar el reino de los cielos aquí a la tierra. Pero cuando vociferamos, dice que en el infierno hay lenguas que vociferan, ¿verdad?, para que nuestra alma sea arrastrada al infierno. Pues los hermanos también son parte, vociferando y diciendo: mira cómo está el hermano, mira esto, mira el líder, y tan pendiente. Leen la Biblia para ver qué falta tiene el hermano. Pues cuando tú lees la Biblia, léela para ti, trágatela y pide al Señor: ¿qué es lo que tú me quieres mostrar para mí, para conmigo? Amén. Para mí. ¿Qué quiere el Señor con esa palabra para mí? No que miramos de reojo, ¡ay, pa' ella! Y miramos de reojo al hermano. De nada vale haber recibido mucha palabra si nosotros no nos determinamos y le decimos al Señor: tú sabes una cosa, Señor, yo hoy quiero caminar bajo tu voluntad. Si le decimos al Señor: sabes una cosa, pensé que no era mi tiempo, pero hoy conocí que Pablo era el tiempo de Pablo, y que en el momento en que te conocí era mi tiempo. Amén. Pues es el tiempo de nuestro Dios. Y yo me impactaba porque cuando el Señor habla, pues habla mi vida. Amén. Él habla, porque yo le decía: mira, Padre, esto, el otro, y conversaba mientras estaba en el cuarto. Pues así Señor quiere, y me traía esa palabra para compartirla también. Ya que la compartía conmigo, también quería que ustedes compartirla con ustedes. Amén. Pues en esta noche el Señor nos hace un llamado. Amén. Gloria a Dios. Y concluimos, amados hermanos, pudiendo decir, ¿verdad?, muchas veces que Dios nos hace crecer con mansedumbre. Que si muchas veces tú estás pasando, ¿verdad?, por alguna circunstancia, por alguna mala palabra, por algo que en un momento dado pasó a tu vida, pues no le eches la culpa a otro. Amén. Si no es el Señor que está tratando contigo. Y esta noche el Señor quiere tratar contigo. Amén. Que si tú te has visto en esta noche, amado hermano, que le has dicho al Señor: sabes una cosa, Padre, he pensado que no es mi tiempo, Señor. He pensado, Señor, que para poder ir a cantar, para que someterme, Señor, si siento que no es mi tiempo. Si se lo has dicho al Padre, pues ven y acércate a Dios. Si le has dicho al Padre: sabes una cosa, Padre, he comenzado a caminar, Señor, pero estoy cansado, como apaleado, Dios. Pues es porque tú has trabajado solo, porque los ángeles están ahí al lado esperando que tú sueltes para ellos ir a la batalla. Amén. Y eres tú el que te cansas, porque son ellos los que con sus espadas desenvainadas tienen que ir. El papel tuyo es la oración y el ayuno, la obediencia.
Amén. Ese es el papel, y muchas veces guerreamos, nos cansamos. Queremos que de todas maneras las personas que están con nosotros entiendan. Pues ponte de pie esta noche, amén. Ponte de pie, porque el Señor reveló una palabra, amén. Una palabra en la cual Él quiere a su pueblo determinado, para que cuando tú desees bajar y decirle: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, y le puedas decir: jala tu reino hacia mi vida. Tú puedes decírselo, amado hermano, bajo su voluntad, operando bajo su voluntad, amén. Tú le puedes decir al Señor: sabes, Dios, yo quiero que tu reino venga a mí. Pues cuando tú jalas al reino, amado hermano, aquí a la tierra, ese reino no trae enfermedad, amén. Ese reino no trae escasez, ese reino no trae rebelión, ese reino no trae engaño. Pero Dios quiere, amado hermano, que esta noche le digamos: sabes una cosa, Padre, quiero caminar bajo tu voluntad. Quiero, Señor, poner pasos firmes, Señor, y caminar bajo tu voluntad con el Espíritu Santo, y reconocer que solo no podemos, que podemos con el Padre, amén. Pues el que quiere puede pasar adelante, amén. Que desea puede pasar, el que no puede quedarse, ¿verdad?, en su lugar. Porque esta noche vamos a orarle al Padre y vamos a decirle al Señor: sabes una cosa, papi, ¿sabes algo? Quiero hacer tu voluntad. Porque muchas veces, Señor, no lo he hecho como una vez lo hizo Jacobo. Pues él creyó amar mucho a Raquel y creyó que era la voluntad de Dios. Y cuando él se casa con Lea, quiso trabajar 7 años por Raquel, una mujer estéril, amén, y no veía en Lea lo que Dios había puesto en sus manos, amén. Porque queremos tratar con nosotros, queremos que sea nuestra voluntad. Y tuvo que trabajar 14 años, pero tuvo algo que fue humilde. Y los hijos de Lea fueron la mayoría que conforman las 12 tribus de Judá, amén. Con los de Lea fueron 2, con los de Raquel fueron 2, perdón, amén. 2 hijos que tuvo. Él caminó creyendo la hermosura que había visto, pero Dios sabía que Raquel era estéril. Y para poder entender esto, amado hermano, trabajó 14 años allí y poder ir a la parentera donde tenía que estar. Y muchas veces no entendemos que es caminar bajo su voluntad. Por eso esta noche el Señor trae esa palabra a tu vida. Porque muchas veces hasta para ir a un trabajo y pedirlo, no le hemos presentado ese trabajo al Padre. O no le hemos dicho: Señor, comparto hoy contigo para que sea tu voluntad. Pues el Señor esta noche quiere gente determinada, que hoy le pueda decir al Padre: sabes, Dios, me voy a cerrar la boca y voy a caminar bajo tu voluntad. Señor, quiero que me muestre mi corazón. Pues dígaselo ahí donde está. Si desea, pase. Si no, quédese y dígale en el lugar donde usted está: Señor, quiero que descubras mi corazón como está, Dios, porque quiero caminar bajo tu voluntad. Quiero operar bajo tu voluntad, Dios. No quiero criticar, no quiero hablar de más, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Pues dígalo esta noche. Dígale al Señor esta noche:
Dígale al Señor: Señor, quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Porque lo del Señor es del Señor, y todo lo que tenemos, el Señor es el que lo ha dado. Oh, bendito Dios, Señor. Oh, dígale al Padre: oh, Señor Dios, mira mi corazón, descúbrelo, Señor, esta noche. Esta noche, Señor, límpialo, amado Dios. Limpia, Padre, saca lo oculto que hay dentro de mi corazón, Señor. Sácalo, Dios, y límpiame esta noche, Dios. Límpiame, Padre. Límpiame, Dios, porque quiero parar bajo tu voluntad, Señor. Señor, porque yo sé que estoy en tu tiempo, Dios. Señor, yo sé, Padre amado, que desde que tú me conociste he estado en tu tiempo. Oh, Señor, libértame, Padre. Liberta, Señor, al cautivo, Dios. Liberta, mi Dios amado, en esta noche, Padre amado, aquel que esté cautivo, Señor, y no pueda alabar y adorar a Dios, Dios. Liberta, Señor. Rompe con esas cadenas de maldición, mi Dios. Maldiciones, Señor, generacionales, de enfermedad, de escasez, amado Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, amado Padre. Oh, Señor, tú operas en este momento, Dios, en los corazones de tus hijos, Dios, de aquel que, Señor, se ha humillado, Dios, y ha reconocido, Padre, que es pecador, amado Dios. Aquel, mi Dios amado, que ha visto, Señor, tú operas, Señor, mi Dios amado. Oh, Padre de la gloria. Oh, bendito eres, Señor. Dígale al Padre: Dios, déjame verte, Señor. Te quiero ver a ti, Dios. Quiero ver tu voluntad en mi vida. Dígale al Padre: quiero ver tu voluntad, Señor. Quiero ver, Dios. Pídaselo al Padre esta noche. Pídale a Dios, Dios. Oh, Señor, ponga en sus manos todos sus proyectos espirituales, sus proyectos económicos. Póngalo en las manos del Señor y opere, amado hermano. Ejecute, porque hay que ejecutar, hay que entregar y ejecutar. Oh, pídale a Dios sabiduría para ejecutar mi voluntad a ti. Dígale al Padre esta noche: que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, Padre. Quiero menguar. Oh, Dios, el Señor quiere crecer en cada uno de nuestros corazones. Él quiere estar en ese jardín, porque nuestros corazones es un jardín en donde Él quiere habitar. Ese es un jardín hermoso en donde Él quiere habitar. Pues dígale: Señor, en esta noche que florezca, Señor, mi corazón, y que yo pueda sacar, Señor, mi Dios amado, toda cizaña, Dios. Oh, Señor, todo lo que no es tuyo, mi Dios, mis conductas, amado Padre, que pueda sacar, Señor, mi Dios amado, aquella rebelión por no hacer caso a tu palabra, para que tú puedas, Señor, habitar en ese jardín hermoso, Dios, que es nuestro corazón, Señor. En ese jardín, amado Padre, un jardín, Señor, que queremos cultivar, Señor. Queremos que nuestro corazón sea cultivado, Señor, para que tú puedas habitar, Señor,
Oh, como un jardín precioso, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amado Padre. Que reconocemos, Dios amado, que es tu palabra, Señor. Que todo, Señor, es toda honra y toda gloria tuya, Dios amado. Que todo lo que se ha dicho, Padre amado, Dios, es honra y gloria tuya, Señor. Porque reconocemos, Dios, que tú estás en este lugar, Señor. Reconocemos, Dios amado, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás, Dios. Y tú estás aquí, Señor, y te paseas, Dios amado. Te paseas por este lugar, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, tú tocas, Señor. Tú tocas, Señor, a tu pueblo. Tú tocas, mi Dios. Tú tocas, Espíritu Santo de Dios. Porque tú quieres, Señor, que esta noche nos determinemos, Dios. Nos determinemos, Señor, mi Dios amado, a caminar bajo tu voluntad, bajo tu poder, Dios. Oh, bendito eres, Señor Dios. Y profetizamos, Dios amado. Profetizamos, Señor Padre, que tendremos sembrado un jardín, Señor, para que tú habites en nuestro corazón, Señor. Profetizamos, Señor Dios, que tus hijos, mi Dios amado Dios, también, Padre, podrán tener esa vida eterna, Dios, y poder habitar contigo, Dios, desde aquí, desde la tierra, amado Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito eres, Dios. Oh, santo eres, Dios.